persevera. Perseverancia. Estos que tenían 5, 2, perseveraron. Y cuando regresa el Señor, les dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande. ¿Cuán grande es Dios? Cántale, cuán grande es Dios. José perseveró en su talento. Dios le dio sueños a José, pero casi que se convierte en un líder derrotado porque sus propios hermanos le colocaron los obstáculos. Ellos estaban celosos de él y le trataron abusivamente, hasta le vendieron como esclavo. Fue a trabajar a Egipto y la esposa de Potifar intentó seducirle. Y cuando rehusó violar la fidelidad de su jefe, lo hizo poner en la cárcel. Y cuando estuvo en la cárcel se olvidaron de él. Pero José finalmente llegó a usar su talento de liderazgo y administración que Dios le dio a él, porque ese fue el sueño que él le dio, que él iba a ser cabeza, que él iba a ser un gran administrador. Y al fin, el gran talento, el gran regalo que Dios le había dado, lo pudo poner en práctica para beneficiar aún a aquellos que trataron de ponerle la zancadilla. Y el siguiente consejo: esté en un plan. Yo hablando de esto, de plan, de planear. Hay que planear. No es antibíblico planear. Planear es bíblico. En la palabra se habla de diferentes formas de la necesidad de planear. No quiere decir que el plan Dios lo tiene que hacer que se cumpla, pero si tienes un plan, tienes algo para presentarte cuando vayas a orar a Dios. Y tienes algo para que Dios subraye y resalte y te diga: cambia, ponlo aquí, esto va primero, esto va después. Pero si no tienes ni un plan, ¿cómo te vas a presentar? Ok, Señor, dame un plan, ok, dame un sueño, dame una expectativa. Bueno, hay formatos para hacer planes. Porque tener un plan y el valor de ejecutarlo pone a prueba tu talento. Dios te ha dado en su palabra los principios para desarrollar un plan. Y si no, habla con nosotros, nosotros te ayudamos. Estamos desarrollando planes para lo que viene. Piensa en Débora. En Jueces capítulo 4, Dios le da a Débora un plan para enfrentar a Sísara y a todo su ejército. Y cuando Débora, Dios le da el plan, ella se da cuenta que ella no lo puede ejecutar y habla con la persona que tiene que hacerlo. Y yo quiero que busquemos Jueces capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Y esta mujer le dice: tú tienes que ir a la batalla, a enfrentar este ejército enemigo. Jueces capítulo 4. Vamos a leer un momentico. Versículo 3 y versículo 4. Dice así Jueces capítulo 4 versículo 3. Sísara, quien tenía 900 carros de guerras hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lápido, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Versículo 5. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. El Señor le da un plan a Débora, y entonces Sísara se estaba enfrentando al pueblo de Israel y le tenían temor porque tenía 900 carros y parecía invencible. Pero Débora reconoció que este problema numérico no era lo trascendental. Lo trascendental era tener un plan aprobado por Dios. Y entonces ella llama a Barak, y quiero volver a leer allí versículo 8. Y ese Barak, ese soldado
Él tenía temor, como el hombre del talento, tenía miedo, tenía temor de hacerle frente. Rehusó hacerlo, pero le dice a ella que lo ayudó y que le indicó el plan que Dios le había dado. Por eso el talento de ella sigue apareciendo y sigue ella apareciendo como una gran líder, esta mujer, porque él le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Ah? ¿Cómo te queda el ojo? ¿Ah? El soldado le dice a ella, a la profetisa, Dios te dio el plan a ti. Tú sabes que es poderoso. El versículo 8, versículo 9. Y él le responde, vamos a leer versículo 8, lo que dice Barak. Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. ¿Confías lo suficiente en el plan que Dios te ha dado como para usarlo ante el enemigo mayor? Ella lo hizo. Y su talento le ayudó a liberar a su pueblo. Y voy a compartir el punto siguiente, el siguiente pensamiento, la disposición. Disposición a aprender de cada nueva experiencia, amplía y enriquece tu talento. De cada nueva experiencia necesitamos sacar ese aprendizaje. Así le pasó a Pedro. Pedro era un hombre preparado, Pedro era un hombre que tenía todo el aprendizaje, él era un judío y él se conocía toda la ley. Pero un día, por allá en Hechos capítulo 10, el Señor le dice Pedro y le presenta diferentes opciones. Y el Señor le dice, Pedro, mira, esta es una nueva experiencia. Vas a tener que actualizar tu conocimiento. Vas a tener que mirar que todo aquello que yo bendigo no lo puedes declarar como inmundo. El evangelio es tanto para los judíos como para los gentiles. Y Pedro lo dice en Hechos capítulo 10, versículo 28. Él dice, yo no me sentaba, para mí era abominable sentarme con un gentil, pero el Señor me ha hablado. Y luego en la misma casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 34 y versículo 35. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación. Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Entonces Pedro dice, cambió. Pero ¿para qué Dios le dio ese nuevo conocimiento, ese nuevo aprendizaje? Para que él pudiera seguir haciendo la misión para la cual Dios lo había llamado. Cuando Dios te cambia un conocimiento, es para que tú puedas seguir avanzando hacia donde Él está trabajando. Y el siguiente consejo es las relaciones. Cuida tus relaciones. Las relaciones y la habilidad para mantenerla. Trata de que cuando termine algo, termine bien. Termine bien. Hasta un buen final, un buen retiro y termine bien. Que cuando te encuentres con esa persona te pueda seguir saludando. Porque las relaciones y la habilidad de mantenerlas influyen en el impacto de tu talento. Solitos no, como aprendimos en enero. Solitos no. Trabajar en equipo extiende la influencia de nuestro talento.